que no han logrado, Sayuri, soy amable y cariñosa. Gracias, Sayuri. Que no han logrado bajar el programa. No está Areli por aquí, ¿verdad? La otra vez, problemas, la clase pasada sí pudo llegar Areli y ya nos dijo que no había logrado bajar el programa, pero hice un estado de cómo está mi grupo, preguntándoles a todos los equipos cómo iban. Y al menos 3 equipos, ahorita es que tengo el teléfono por allá porque es el equipo, acabó la batería, déjame por acá lo busco. Me dicen que que no tenían el programa, no entiendo por qué esperaría yo que aparezcan pronto para que nos lo digan. Igual creo que ahorita nos va a ayudar, por eso grabé ya la sesión, porque si no llegan todos, a lo mejor lo que podría sugerirnos es, si no logran bajar el programa, ¿qué es lo que tendrían que considerar, revisar para tratar de que lo hagan? No sé si todos tienen el mismo problema, eso sí no lo sé, ¿eh? Y es el mismo problema porque algunos me pusieron que no lo tenían, pero no sé si es porque no lo bajaron o no lograron bajarlo o porque pues no lo han intentado. Eso sí ya no les pregunté porque apenas algunos reportes llegaron esta mañanita. Bienvenido y muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. No, ¿de qué, doctora? Gracias a todos, a todas por compartir el curso y estos espacios, ya saben. El último virtual, ya la siguiente semana estaremos presencial por fin. Así es, eso. Nos estábamos Sí, alegrando de que ya el martes nos vemos allá en la unidad. exacto, eso es muy bueno, chicos, chicas, Sí. a todos. Miren, el tema de la instalación, desde antes que saliéramos, yo iba a decir de vacaciones, de paro, que tuvimos la sesión, recuerdan que tuvimos algún tipo de problema por el tipo de sistema operativo y eso sucedió allí en la sala de cómputo, que era un poco de esperarse. Y la otra es que yo les compartía el ejecutable, con algunos funcionó, con algunos no, igual porque estaba ya desfasado en términos de tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es, digo, para resolver, es bajarlo directamente del sitio a su sistema operativo, que lo que hace además es reconocer el tipo de sistema operativo que tienen y va a ser mucho más preciso la forma en cómo baje el ejecutable y puedan instalarlo. Es muy simple, está sencillo porque además es una versión gratuita, entonces lo único que probablemente nos pide es que pongamos un correo electrónico para que reconozca que no es un bot, ¿no? Que está pidiendo el programa y nada más. Entonces, déjenme les coloco si les parece pertinente en el chat. Sí, está bien. La liga, ¿vale? De dónde bajarlo. Permítanme un momentito, que lo estoy recuperando. Además que sea esta versión gratuita. Gracias, bienvenidas, bienvenidos. Se van presentando, por favor, con 2 cualidades. En el chat ya creo que sí van a poder ver en el chat que ya varios se presentaron. Me alegra mucho que ya estemos por aquí. Y nos va a colocar ahora en el chat el maestro Raúl un link para poder bajar el software. Dice que directamente ya no, parece que a algunos no les funcionó el link que nos envió, que ya tenía era como una manera rápida, pero a algunos no les ha funcionado, a algunos equipos de las colegas no les ha funcionado. Entonces ahora vamos a intentar otra manera en la que simplemente podrán bajarlo y grabarlo en su sistema operativo. Eso entendí. Acabo de dejar el enlace. Es esta la página, miren, la van a ver de esta manera. Vamos a bajar esta versión, la gratuita. Right. Y aquí van a bajar y hasta acá abajo hay un pequeño formulario. Miren. Lo único que nos pide es el nombre, el correo electrónico, confirmar el correo, hacer el reCAPTCHA y enviar. Y va a llegar a su correo electrónico el enlace para bajar el ejecutable, que es un archivo que no pesa casi nada, pesa muy poquito. Son solamente algunos megas, creo que no supera los 17 ni siquiera. ¿Sale? Entonces, por favor, si quien tenga problema, esa sería la vía. A través del enlace que dejé, abren esta página,
digamos que se resuelve sobre todo el tema de que para muchas, el sistema operativo que pueden estar utilizando no reconoce una versión pasada que yo les haya compartido, o un ejecutable que a lo mejor cuando lo bajé estaba previsto para un sistema operativo, es decir, un Windows 10 probablemente, no sé, solo por decir, y ahora tenemos la versión 11. Cosas como de esas actualizaciones suceden de pronto con esta aplicación, con otras también. Entonces lo resolvemos de esa manera, si les parece, chicos, chicas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces va a ser esa versión si a partir de ese enlace que les compartí, ¿no? Entonces ya no, eso no les debe dar ya problemas. Es relativamente rápido. Quien lo pueda resolver o nos va avisando por ahí, ¿no? Sí. Sí, quienes hayan, estaba buscando la relación. Areli no llega, déjame decirle que. Ok. Y bueno, creo que a los que están llegando les van a tocar 5 cualidades. Estaba pidiendo 2, pero miren ya qué hora es y no llegan, y quienes estaban no me han dicho sus cualidades, pueden anotarlas en el chat. Ese era el tema 1, ¿no? El de la obtención del software. Areli, no me acuerdo con quién está Areli, que es el equipo que no había. Sergio, gracias. Tranquilo y feliz. Se va a conectar o a ver el video por la tarde porque le prestaron otra computadora para instalar el programa y comenzar. Ok, Citlali, gracias. Violeta nos dice que es amable y responsable. Pero, por favor, Citlali, pregúntale a Areli si ya logró bajar el programa o apenas lo va a intentar. Y bueno, ya el tip, o si le puedes compartir el enlace que nos mandó ahorita el maestro y las indicaciones, te lo vamos a agradecer. Muy bien, por ahí está Carlos y Juan, que no han dado sus cualidades. Gracias. Guadalupe dice que es resiliente y alegre. Carlos, empático y agradable. Yo soy empático y agradable. Y Guadalupe, yo soy resiliente y alegre. Y me falta Juan. Violeta ya pasó, ya. Aileen. Y los demás creo que, hasta donde veo, creo que sí. Diego, faltas tú y me falta una parte del grupo, pero bueno, ya faltan menos. Pero... Ya puse, profesora. ¿Vale? ¿Ya pusiste? Sí, 3 primeros. Antes. No me percaté, se me fue. Gracias, Diego. Sí, Bueno, yo. ok. Y Adriana dice, yo soy comprometida y respetuosa. Gracias, Adriana. Alejandra también. Y bueno, si les parece, vamos ya, estaba haciendo un poquito de tiempo, pero pues ya se nos fue haciendo tarde y el profesor se nos tiene que ir en un ratito más. Pero podríamos ir, vimos en la sesión anterior cómo podrían ir seleccionando la información, y déjame te cuento que nos invitaste a pensar en el peso de la información en una hoja, y decidimos incluir otra dimensión, ahorita te la comparto, pero bueno, creo que ahorita lo que podríamos hacer es con lo que tú tienes, ver el tipo de análisis que ya están ahorita varios de ellos y varias de ellas comenzando a hacer esa clasificación de la información, probablemente no han terminado, pero sí lo que nos gustaría es que nos lleves a esta parte de, bueno, ya que tengo clasificada la información, ¿cómo voy a poder tener los resultados y a visualizar los análisis posibles? Eso lo agradeceríamos mucho. Muy bien, claro que sí. Miren, vamos a ir voy a rescatar el caso que hemos comenzado la ocasión pasada. Le hice un poquito de más trabajo, es decir, trabajé en algunas otras codificaciones. Claro que aquí no hay un orden, digamos, reflexivo. Yo lo hice, codifiqué por codificar, con un fin más bien de carácter técnico, la parte operativa del uso del programa, pero les voy a mostrar. Nos quedamos justo en la parte que tras haber codificado, se armó un sistema de análisis, que son estas categorías con sus indicadores. Se armaron algunas variables que tienen que ver con las unidades de análisis, es decir,
grupos de información, en este caso titulares de prensa, caricaturas. Les decía, el programa puede y permite abonar otro tipo de información, relatos, narrativas, es decir, documentos textuales que se pueden codificar a partir del texto mismo o las propias imágenes, entre otras. Es asequible en ese sentido. Les decía, no es como muy bonito en términos de la estructura, pero es muy funcional y además es gratuito. Entonces eso se puede agradecer. Y entonces vamos a partir de ello para saber ahora, una vez que terminamos, considerémoslo así, de codificar el total del material, ¿qué sigue? Cómo comienzo a crear algún tipo de estimaciones y luego cómo todas ellas forman parte de lo que puede ser un reporte de investigación, digamos que en esos términos. ¿Qué implicaciones tiene? Que ello tiene más que ver con un poco la creatividad que ustedes ya deben tener y la manera en cómo organizan sus trabajos de investigación, ¿no? Finales, qué dimensiones tocan, a qué le dan mayor ponderación o fuerza, digamos, para poderlo discutir en un trabajo final. Entonces, vamos a partir de ese punto, entonces les comparto, me dicen si se puede ver. Sí. Creo que está apenas abriendo. Ok, es que estoy en dos computadoras, en la Windows, que me permite trabajar el programa, y en la Mac, que es la mía, donde puedo verme y donde puedo conectar, ¿vale? Pero bueno, estamos pendientes, déjenme aquí estar atento con el chat, pues manejar varias cosas. Vean, aquí tengo justo la información, por aquí tengo el ejemplo de la práctica. Voy a abrir un proyecto que previamente ya habíamos construido, ¿no? Esa es, les decía, la manera más directa. Ya no tengo que abrir nuevamente la aplicación de cero, sino se genera un proyecto con el nombre que le hayamos puesto y simplemente lo recupero. Aquí tengo abajo uno de ellos con la imagen que ya conocen del programa y que le puse yo mis iniciales. Entonces, este es el que voy a abrir. Siempre vamos por la versión gratuita, que es la que tenemos disponible para el trabajo. Acá. Bien. Y aquí está la información. Una cosa que creo que comenté un poco la ocasión pasada, desde antes, es que el programa, no sé si por la condición de ser gratuita, tampoco es a veces tan estable, depende del sistema operativo donde se trabaje. Y llega a tener de pronto momentos a la hora de estar codificando o de agregar casos o de borrar casos, les había platicado, de querer cambiar una variable, de agregar alguna, de borrar alguna, llega de pronto como a pasmarse, a trabarse o a parecer que borra información. Y les decía, cada ocasión que tengan alguna contingencia de ese tipo, les decía que vayan a proyecto y le den guardar, siempre guardar, guardar. Aquí no tengo nada nuevo que guardar. Por eso está sin funcionar en este momento, pero si yo hago un mínimo cambio y nos genera ese tipo de contingencia, con eso se resuelve. Hacen eso. Y si parece que no se revierte o no se ve lo que parece que perdí y no recuperé, tras haber dado guardar, lo cierran y lo vuelven a abrir y verán que todo está ahí, ¿vale? Entonces aquí tenemos el ejemplo que habíamos iniciado. Les digo que yo agregué algunas cosas. Tengo aquí las caricaturas, que es una primera unidad de análisis con varias unidades de observación, que son cada una de las caricaturas, de los memes o qué sé yo, ya codificadas, varias de ellas que me puse yo aquí a codificar para poder hacer el trabajo. Recuerden que parte de la codificación que comenzaron a realizar estaba en dos sentidos. Por un lado, una codificación que es, digamos, la revisión directa de la imagen o de la nota de prensa o del relato en un texto, cualquiera que sea, con una codificación que abona directamente a un indicador de alguna de las categorías. Y eso va generando un alcance en términos de frecuencia. La otra es una codificación múltiple, que es más creativa, digamos, es decir, implica una interpretación por parte de la investigadora o del investigador. Cada ocasión que ustedes observan, leen, verifican los planos de la imagen, les permite dar cuenta que no solo se puede codificar con alguno de los indicadores, sino con más de uno, y que a veces esos indicadores pueden también pertenecer a distintas categorías. Tiene sentido y además complejiza el análisis, ¿están de acuerdo? Es decir, podemos encontrar relaciones interesantes. ¿Por qué razón un tipo de categoría, un tipo de indicador de 3 que hay en una categoría tiene tanta fuerza y está tan relacionada, por ejemplo, con alguna otra de otra categoría? Entonces, esos pesos son importantes en esta manera, en esta forma de codificar, ¿vale? Entonces, esto es. Agregué entonces la de titulares, que tengo por acá a partir, me parece que es de la 13, de la 11,
Aquí está, ¿no? También está codificado. Ya vieron que la codificación aparece en los lados, como les señalaba, que son como los segmentos con las coordenadas que agarran el tamaño del tamaño de la imagen, la porción que se haya codificado. Y eso resulta importante, como decía hace rato la doctora, respecto del impacto que puede tener una imagen completa de un titular, de una prensa, de una portada completa, en relación al tamaño, por ejemplo, del titular, o si utiliza alguna fotografía y el tamaño que ocupa. ¿Cómo puede suceder? Recuerden, no sé, no muy lejos de nosotros, el tema del sismo en el 2017, que a muchos nos tocó justo en la universidad, y los titulares al otro día, el tamaño que tenían de las imágenes de la catástrofe que sucedió de una u otra manera, porque ahí estuvo. Entonces era importante ese impacto, ¿no? Entonces también se puede hacer de esta manera. Pero también agregué, solo para mostrarles la utilidad en su caso, algunas notas de prensa. Yo les comentaba la ocasión pasada que el tema de las notas tiene que ver con, digamos, dos formas de recuperar la información de las notas. Y una era a través de un PDF, decía, o bien a través de una versión HTML, que eso significaba ir al entorno virtual, identificar el blog, el periódico o el sitio en donde se dan las notas, la noticia, y directamente dar botón derecho y enviar a imprimir. Y en imprimir tiene como varias opciones de impresoras, entre ellas la de la conformación de, decíamos, de un PDF, ¿no? Guarda un PDF. Entonces, así guardamos la información de esos PDF y luego ese PDF o esa información es la que vamos a recuperar aquí, igual como lo hicimos la ocasión pasada, ¿no? Entonces, esto es lo que... Y la otra era guardarlo como una página de Internet. Entonces, la opción que da cuando van a Internet, dan botón derecho en la nota que están observando y le dan guardar, la opción de guardar o guardar como, da las opciones de, hay una opción de guardar como HTML, que es lo que dice así. Y esas opciones que son las de guardar como la página codificada en el entorno virtual, esa nota de prensa, da como tres opciones también. Guardar como la página completa, guardar la página como por codificaciones, no sé. Y hay una que simplemente es guardar en versión HTML, o sea, página de una sola ocasión, y hace lo mismo, es como recuperar ese PDF o la información de ese PDF, pero les decía, en un documento que es editable. Entonces yo lo que hice fue agregar también aquí un número X de notas y también otro documento, otros por lo menos me parece que es uno, que son dos, son entrevistas. Y las entrevistas específicamente es un relato que yo transcribí probablemente en un Word, ¿no? Y que pude subirla acá como un documento en esos términos. Entonces, los muestro porque, o se los propongo porque quiero que piensen las posibilidades que puede tener en su momento la aplicación. Ahora se está trabajando con imágenes gráficas, pero se podría trabajar con algún otro tipo de información. Miren, a mí justamente me está pasando en esta máquina Windows lo que les comentaba hace rato. Estos casos, como el que estoy señalando, el 20, el 19, son entrevistas, pero no aparece, simplemente no aparece porque igual es mi sistema operativo, se traba un poquito, tiene con problemas. Entonces, digo, una manera de resolver es, lo que hacemos es cerramos cierro mi archivo y lo vuelvo a abrir. Digamos, una bondad del programa en sí es que lo que se va trabajando, los ajustes que se van realizando, lo nuevo, se va actualizando. Entonces, eso también es bueno, nos sirve para el trabajo. Voy a volver, miren, acá a la entrevista y vamos a ver. Y es que se tarda, digamos, como que en cargarlas, como que está intentando reconocer la información. Vamos a ver, y aquí voy a bajar hasta acá. Miren, ¿ya vieron? Aquí está ya la entrevista. Ya debe estar por aparecer. A mí ya me apareció acá. Ahí está. Esa es la información de la entrevista. Rápidamente quería mostrárselos porque la codificación que hicimos en las imágenes, se dieron cuenta, solamente visualiza estos como corchetes a los lados y debajo de la imagen y los colores del código que se utilizó, ¿no? Acá, además de colocarlos a los lados en lo que es texto editable, colorea, digamos, el texto según los códigos que se hayan utilizado. Si utilicé solo un código y el código es de color amarillo, pone el texto en color amarillo. Pero si luego lo volví a codificar una segunda vez con un texto que es rojo, entonces eso lo pone de fondo, así como se ve esto donde dice fuerza, que de voluntad,
de fondo tiene rojo y amarillo, son 2 códigos. Pero cuando utilizo más de 2 códigos, entonces lo que hace es que va a convertir toda la parte, la va a sombrear en color gris cuando se utiliza más de ello. Déjenme ver si por aquí tengo algún caso así. No, aquí solo son de 2 códigos, digo, es un texto bastante grande, pero codifícaselo algunos para poderles mostrar. Aquí tengo otro caso y lo mismo sucede. Así se ve. Ahora no se ve en automático. Cuando yo estoy abriendo un documento o cuando abro un documento que es editable, como un PDF, como un HTML, como un TXT o como un Word, en este caso, esta entrevista, se activa aquí arriba de la herramienta, esta barrita, en la barra de herramientas, esta herramienta que dice documento, porque le puedo hacer algo al documento. Si yo abro el documento, entonces puedo hacer algunos elementos, entre ellos, empezar a ver algún tipo de información que solo va a dar cuenta de este documento. Por ejemplo, un gráfico. Lo demás es reemplazar, encontrar. Aquí en texto codificado es donde pueden activar que se vean los colores del código en el texto. De esa manera es como lo tengo ya activo para que me permita, digamos, identificar esa información. Y el chart, que dice aquí chart, que es vamos a hacer un gráfico, está referido exclusivamente al documento que tengo abierto. Cada ocasión que yo abra un documento que es editable, se va a activar esa herramienta en la barra que dice documento y desde acá puedo comenzar a ver cómo está la tendencia del sistema de análisis que utilicé, como esto que ustedes pueden ver acá. Pero este es solo para un documento. Ahora, no es la única vía. La que yo les voy a mostrar es cómo poder separar el trabajo de sola una unidad de observación o bien de solo una categoría, porque es la manera en cómo vamos a decidir qué nos conviene hacer, analizar, ver resultados para poderlo vertir en el reporte de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, este era un poco por quererles mostrar cómo funciona para el caso de los documentos editables. De hecho, aquí dicen, este es el caso 44, del que me dice cómo está el alcance que tuvo en su momento la información, más bien las categorías e indicadores que se trabajaron en él. Aquí es a lo que vamos a ir, donde más me interesa es a esta herramienta que dice analizar. Ya codifiqué todos mis materiales, que son imágenes gráficas, caricaturas, portadas de prensa, o tengo unas entrevistas y también tengo unas notas de prensa que también codifiqué en el texto directamente. No importa lo que sea, voy a ir a analizar. Antes de manera importante, yo diría que en códigos recuperemos el libro de códigos, aquí donde dice imprimir el libro de códigos, que ese se hace de manera sencilla. Voy a códigos, digamos que va a ser nuestro sistema de codificación que permite entender cómo es que se llevó un seguimiento de variables, es decir, de categorías e indicadores para poder revisar el material. Es importante tenerlo y es más, aplicaría colocarlo de inicio en el reporte de investigación. Yo aquí pongo imprimir libro de códigos y me da estas opciones. ¿Cómo quieres que se llame? Por ejemplo, dice libro de códigos de QDA Miner Proyecto, el tamaño de la letra, que lo ponga en 2 columnas o en 3 o en solo una, que separe las categorías en una línea extra, que cada categoría se inicie en una nueva página como categoría raíz, que imprima la descripción, si tiene notas al pie, palabras claves si las hubiéramos puesto, en fin, entre otros datos. Regularmente no le movemos mucho acá, a lo mejor un poquito más grande la letra, ¿no? Está muy pequeñita en 10, no lo sé, que lo pongan en 2 columnas y tenemos una gran cantidad, pero solamente tenemos 4. Quiero que vean que yo aquí agregué, justo como decía, yo agregué una categoría que se llama impacto, y era un poco la valoración que yo hice, digamos, como analista de las imágenes que iba revisando o de los materiales en términos del impacto que tenían de manera semiótica para el espectador. ¿Sí me explico? Es decir, una imagen demasiado grotesca, podríamos decir, a lo mejor tiene un impacto demasiado negativo, ¿no? O muy negativo. Un titular que es desalentador, a lo mejor el impacto es de carácter negativo y no precisamente positivo. Una imagen donde la unión de la gente, a lo mejor a pesar del tema tratado y crítico, digamos, lo que tiene mayor fuerza, entonces a lo mejor es positivo. En fin, es una manera en que podemos repensarlo. Entonces yo agregué esto, pero la otra puede ser también lo como ya teníamos señalado la ocasión pasada y mencionó la doctora, que puede ser por el tamaño y en esa medida, pues el impacto también. Entonces yo le pongo tamaño de letra 12, lo dejo en una sola columna, dejo todo lo demás y voy acá donde dice impresora y le digo en Adobe PDF que imprima, es decir, que me desagregue, me exporte sistema de
códigos. Voy a disminuir acá mi proyecto y quiero que van, miren, aquí está, me dice, ¿dónde lo quieres que lo guarde? ¿Cómo quieres que le ponga el nombre? Pues en el escritorio, ¿no? Por lo pronto, que lo guarde ahí. Lo está convirtiendo. Acá está, tengo mi libro. Aquí apareció acá arriba, lo abre enseguida y aquí está. De hecho, yo lo que hice después para lo que les voy a mostrar ahorita como propuesta de proyecto es que de aquí o se puede hacer la captura del libro de códigos para tener la imagen y agregarla en el Word, o se puede exportar como imagen si tiene la versión Adobe editable, perdón, de Adobe de PDF, ¿de acuerdo? Y si no, pues hacen la captura y nada más, ¿de acuerdo? Bien, entonces... Se puede seleccionar y pegar para llevarlo a Word o es solo? No, seleccionar, bueno, depende de lo que se tenga. Si tienen la versión editable, permite exportarlo desde aquí archivo y se puede exportar, vean, como Word, Word. como imagen, pero si solamente tienen, pero esta es la versión editable, el Adobe Acrobat Pro, pero si regularmente no lo digo, que déjenme decirles, si no saben que la UAM tiene esas licencias y se las ofrece a profes y alumnos, lo pueden tener. Si no, lo que tienen es una versión Reader probablemente, o lo están abriendo a lo mejor en los PDF, también se abren en versión HTML, en Internet. Okay. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es simplemente hacer la captura, tal cual, la captura de pantalla del y listo, es una imagen al final de cuentas, no sería problema, ¿de acuerdo? Bien, entonces regreso al QDA Miner. Han abierto tantas ventanas. Ok, parece que ya lo perdí. ¿Sí? No, es Ahí que lo está. tengo aquí, no me deja. Es que tarda, se me superponen todas las aplicaciones que tengo abiertas y entonces... También eso, ¿no? Cuidar que de Sí, preferencia sí, les tenga. decía un poco, según el sistema operativo que tengamos, nos va a causar o no ese tipo de condiciones. Entonces, miren, yo voy a cerrar mi ventana para poderlo abrir nuevamente porque tenía abiertas muchas cosas, estoy con todos los pendientes haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Sí Ok, chicos, andamos. aquí está. Pero, bueno, ok, regresamos listo. Esto es. Entonces estábamos en que ya codificamos todo, yo agregué una variable más, una categoría más, y les decía, recuperamos el sistema de códigos, el libro de códigos. Y entonces nos vamos a analizar. Ahora sí, ¿cómo podemos analizar? Lo único que tenemos, como se pueden dar cuenta, activo en este programa es la primera herramienta, que es la frecuencia de codificación. No tenemos las otras porque las otras son de la versión de paga, ¿no? Tenemos la versión light de QDA Miner, pero no la necesitamos. Creo que con esto es más que suficiente. Eventualmente, si tienen ganas, apliquen al demo de prueba, que es de 30 días, y está interesante. Las cosas se pueden realizar, por les sirve para algo, pero bueno, ya ahí ustedes decidirán. Pero por lo pronto, con abrimos esta frecuencia de codificación y es suficiente. Ahora, aquí la parte importante, interesante, es cómo vamos a darle tratamiento a la información que tenemos codificada en dos, digamos, rutas que se van cruzando. Por un lado, tenemos nuestro sistema de categorías, ¿no? Nuestros tres grandes conceptos: ciudadano, pensador, pensado y actor. Y esta otra que yo puse de impacto, que es de carácter más, si quieren, empírico. Y por otro lado, tenemos las unidades de análisis que están compuestas por unidades de observación, es decir, el acumulado de información por cada una de estas unidades de análisis o variables llamadas aquí, que aquí yo tengo 4, las pueden ver acá arriba donde dice buscar en caricatura, titulares, notas y entrevistas. Entonces, en cada una de ellas tengo información. ¿Cómo es que puedo comenzar a generar resultados de ello? Pues a partir de esta ventana que aparece. Y lo primero que me ofrece es, te puedo dar, o sea, un alcance de toda la información que está contenida en las 4 unidades de análisis, sobre todos los códigos, es decir, todos los indicadores de todas tus categorías, tal cual aparece así. Por eso me dice, códigos, está activo todos.
Vamos a ver, porque yo puedo comenzar a seleccionar y ahí va a estar un poco, digamos, la parte creativa y la parte más focalizada de ustedes cuando digan las tendencias pueden estar más acá. O me interesa saber cómo estuvieron nada más las caricaturas. O no, solamente quiero saber cómo estuvo el ciudadano pensado en relación a todas las unidades. O nada más una de las categorías en relación a una de las unidades. Yo voy decidiendo cómo lo voy trabajando. Acá en buscar cuando yo abro me aparecen todas. Me dicen, tú tienes 3 grandes unidades de análisis: caricaturas, titulares, notas y entrevistas. ¿Cuál de ellas quieres analizar en este momento? Yo voy a dejar por lo pronto todas y luego vamos a ir a una por una. Y también me dice todos los códigos, porque también puedo ir a alguno en particular. Vean, cuando abro esta ventana y elegir solo lo seleccionado. Si yo dejo todos los códigos y todas las unidades, me da 2 maneras de presentar la información que va rápidamente con el algoritmo a cuantificar, como árbol o como tabla. Y a donde le voy a dar para que eso suceda va a ser aquí donde dice buscar. Me va a buscar y enseguida me va a generar esta primera tabla precisamente que en forma de árbol, que de entrada ya nos puede permitir comenzar a hacer una suerte de, al menos descripción, brevemente de interpretación, donde lo que nos muestra es el alcance que tuvieron todos estos indicadores de todas las categorías en relación a todo el material de todo el proyecto. ¿De acuerdo? Es decir, no hace una separación y me va a decir, no, la fuerza estuvo más dentro de las caricaturas o estuvo más en los titulares. O no. Aquí está específicamente de todo lo que abonó información las distintas unidades y respecto de todos los indicadores de todas las categorías. Y podemos comenzar a ver que de entrada la información que me ofrece es el número de casos, digamos, de ocasiones, de segmentos, se puede decir de manera particular, más claro y con más claridad, el número de segmentos que se codificaron dentro de toda la información, dígase nota, caricatura o titular o entrevista, no importa, que abonó directamente a cada indicador. Es Sí, el total, ¿verdad? Ahorita, porque están todos. Es el total en general. Me dice, son hasta cuatro ocasiones se encontraron segmentos que abonaron a el indicador que se llama información reflexiva, que tiene que ver con la categoría ciudadano pensado, que corresponde al 2.4% del total de los códigos usados y que se utilizó en 4 casos, es decir, en 4 de estos casos que tenemos acá arriba, la suma de esos 4 hacen a este 2.4%, que tiene que ver con 4 segmentos que se codificaron y que en términos del porcentaje refleja el 8.9% de todos los casos que tuvieron que ver con información de ese orden. ¿De acuerdo? Así cada uno. Una primera lectura así a vuelo de pájaro que pueden hacer, que creo que se puede hacer, es observando los números. ¿Están de acuerdo? Pueden verlo a lo mejor más directamente en el número de porcentajes y por otro lado en el número de casos. Es decir, ¿cuál es, según lo que ustedes pueden ver acá, si alcanzan a ver un poco, está también pequeñito, cuál es según esto el La mayor número faceta. de casos? Ajá, la faceta que destaca, si fuera la pregunta, ¿cuál es la faceta, no? Que destaca del conjunto o las facetas. Sí, en alguna de las líneas, una o en función de los códigos que se codificaron o en función de los casos que abonaron a esos códigos, porque ahí tenemos diferentes casos. Quiero que vean cuál es, según ustedes, el indicador que tuvo mayor fuerza y para qué tipo de categoría, chicos, chicas. Les toca, yo tengo una idea, pero maestro, ¿cuál es la diferencia entre cuenta y casos? La cuenta es el número de La columna. segmentos. El número de segmentos. Y los Segmentos casos que se codificaron. Y los ya. casos es un caso completo. En un caso pueden haber varios segmentos. Ok, gracias. Por eso la razón que podemos referir, a ver cómo estuvo la tendencia, cuál quedó en primer lugar, cuál quedó en segundo a nivel de los indicadores que se encontraron en todo el material y cuál fue la fuerza, digamos, de los casos, hasta en cuántos casos se repartió esa información. Entonces es la parte interesante. Lo puedo ver por los porcentajes o bien lo puedo ver por cuenta y casos que son datos, digamos, empíricos concretos. Entonces, chicos, chicas, ¿cuál es, según esto, el alcance mayor ¿Cuál es? Ajá. que tuvieron los indicadores, es decir, los códigos, según este porcentaje o según ¿Cuáles son la los cuenta? más importantes en lo que están Digamos, viendo? sí, Ajá. por lo que ven, en primer lugar, ¿cuáles quedaron? ¿Cuál quedó? O los primeros lugares, ¿cuáles fueron? Ya se Es fueron, Raúl. información crítica ¿Perdón? y es la información crítica
Y la información institucional de ciudadano pensador y ciudadano pensado. Ok, súper bien. Eso quedó, de hecho, en segundo lugar, porque si te das cuenta, más abajito, la que tuvo mucho mayor fuerza, por 1.6, si se quiere, fue el indicador negativo de impacto. Es cierto, y ese es el tema, justo comenzar a ver qué aparece, cuáles son las tendencias, cuál estuvo primero, cuál estuvo después. Y el número de casos es cuál es el porcentaje de casos que abonaron a todo ello, pues tiene cierta, digamos, correlación el porcentaje de códigos en términos de la cantidad de casos, aunque eventualmente podríamos decir que los 13.6% del negativo de impacto estuvo más o menos distribuido en casi un 50% de los casos que se trabajaron. Es decir, en un buen número de casos, es un buen impacto, es un buen alcance, encontramos mucho de negativo, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor podría decir que ese 13.6% que es el máximo está en un, no sé, en un 8.9% de casos, significa que hay un foco particular de uno de los casos que tiene mucho de negativo, pero que no refleja necesariamente lo que en su mayoría están abonando. Entonces, esa es un poco la manera de comenzar a verlo. Entonces, esta es una primera forma de comenzar a generar algunos resultados que se van a ver de esta forma. La otra manera en cómo se pueden ver es a través de la siguiente herramienta que es tabla. Le doy clic a tabla. ¿Puedo antes, Sí, maestro? Que fíjense que lo que también, no sé si coinciden, observo es que el más alto sí es información crítica, como se señalaba hace un momento, luego información institucional, pero también está la actuación normalizante, que es la actuación que apela al respeto a la norma, a la ley, a la forma instituida. Entonces, que se acuerdan que veíamos justo que, bueno, las facetas no son exclusivas, sino que hay una suerte de dinámica entre ellas. Entonces, solo quería notar eso. Podemos ir a la siguiente. Muchas gracias. sí. Definitivamente el análisis, el cruce de la información les permite a ustedes generar pues, reflexivamente alguna discusión, y ahí vale mucho la pena. También los que quedan muy poquito, o sea, de lo que no se encuentra, de lo que parece queda muy poco, son elementos Claro. útiles para poder discutir. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no hay mucho de información reflexiva y se quedó en cuatro segmentos apenas de todos los casos, que fueron como 14? O sea, apenas el 2.4. ¿Qué está pasando? ¿Eso qué significa? ¿De acuerdo? La descripción, por un lado, es esto, pero la discusión y el análisis también es fundamental que lo podamos poner en práctica. ¿De acuerdo? Entonces, esto es. Ahora, este es un caso netamente hipotético. Vamos a ver cómo les va a ustedes con sus proyectos. Luego tenemos que la otra forma de presentarlo es aquí en forma de tabla. Y en la tabla se ve así. Se ven las categorías y los indicadores igual que en el árbol, pero acá agrega la descripción que tenemos de cada uno de los indicadores y luego hace, digamos que un alcance más específico, más particular en relación a los datos que los tenemos en la otra parte de árbol, pero que además aquí podemos agregar una cosa que se llama cobertura, que está acá arriba, que ahorita lo voy a activar, y que tiene que ver con más información, sobre todo con la que ustedes van a trabajar, que son imágenes gráficas. Vean lo siguiente, doy clic en cobertura, le doy nuevamente a buscar, que es como actualizar la información. Vuelvo a mi tabla. Y ahora voy a recorrer para que quiero que vean. Y vean que agrega esta otra información, que es, por ejemplo, el número de palabras, es decir, el número de palabras que fueron codificadas para el caso de los relatos o las notas o las entrevistas, para saber cuál fue el alcance en algunos de ellos para algunos de los indicadores. De pronto nosotros trabajamos mucho con redes semánticas, con evocaciones de palabras, con asociación verbal. Entonces, saber el número de palabras es importante, ¿no? Y luego tenemos aquí, voy a abrir un poquito la tabla, el porcentaje. Y respecto de la imagen son estas últimas dos columnas, quiero que vean los K en píxeles y el porcentaje de píxeles en la imagen. Por ejemplo, en estas que hasta en un 72.6%, es decir, que ocupó la imagen total, abonó a ese tipo de indicador. Eso resulta importante y tiene que ver con lo que mencionaba al principio la doctora, ¿no? Es decir, ver cuál es el tamaño de la imagen, si es una fotografía, si se trata de un titular con unas letras muy grandes, y cómo ello, a la hora de codificar, nosotros tenemos una, digamos, impresión de que eso es sumamente importante y codificamos todo ello. Entonces es importante poder tener ese tipo de información. Podemos agregar la cobertura. Esta se activa sobre todo cuando tenemos información gráfica, ¿de acuerdo? También va a aparecer aquí en la tabla.
Luego, ¿qué hacemos con esto? Pues hay varias maneras, varias cosas que se pueden hacer. Una, desde aquí, vean, tiene esta herramienta que se llama, parece una camarita fotográfica, lo puedo mandar al portapapeles, es decir, es como hacer una foto y luego pegarla en un Word, en el PowerPoint, en Keynote, donde esté trabajando, lo pego. O bien, o hago eso y además lo guardo, ¿no? Desde acá. Está el disquito estos ya creo que no sé si lo reconocen porque son como muy antiguos, hacían los disquets, Oye, creo, oye, ¿qué pasó, eran así, ¿no? profesor? Así Ya eran me los dijo disquets. antigua. No digo, pero es que estos disquets, por ejemplo, le digo, este programa no se ha como actualizado, por acá le damos, al menos sigue siendo el icono de guardar, y entonces lo guardamos donde querramos. Hay opciones de guardado, quiero que vean la opción, y dice, lo podemos guardar como una imagen PNG, como ven acá, como una imagen BMP, que es un Windows BMP que puede ser editable, o como una imagen JPG. La diferencia entre la PNG es que no tiene fondo, el fondo es transparente, y la JPG sí se queda con el fondo, en este caso el blanco que tiene en automático o alguno que le pongamos, ¿de acuerdo? Se pueden ir guardando, o bien si ya tengo abierto, les decía yo, mi documento de trabajo para el reporte, qué sé yo, simplemente lo copio y lo pego. ¿Qué más se puede hacer? Estos otros elementos, bueno, mandar a imprimir, esto es guardar como una suerte de reporte. Estos no son, digamos, como los más funcionales útiles y en algunos tampoco, porque además tenemos una versión gratuita, no nos va a dejar, como esta, no se puede mapear porque no tenemos ello. Pero esta otra sí, que esta es la de un gráfico precisamente. Recuerden, lo voy a hacer de todo el material, de todas las categorías, todas las unidades. Doy clic aquí. Y me dice, hay que seleccionar para graficar. ¿Dónde selecciono? Bueno, acá a un lado tiene esta como, si se dan cuenta, la opción de seleccionar los elementos, lo activo, y acá abajo se abren. Y desde aquí puedo ir seleccionando todo, agarrando la categoría directamente. Voy a hacer un gráfico de todo. Digamos que esto es central porque es lo mismo que vamos a hacer, pero ahora de manera individual, ¿no? Es decir, solamente con una de las unidades de observación o solamente con alguna de las categorías, según querramos ir generando como el hilo de discusión y de rumbo de la investigación. Aquí lo hago de todo. Ya lo seleccioné, ahora sí puedo regresar al grafiquito y doy clic. Y entonces aparece lo que vimos hace rato solo con un texto, pero esto es de todo. ¿Ah? Pues quiero que vean. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la manera en como aquí observo a partir de un gráfico la información, porque tiene muchos elementos para comenzar a darle sentido, puedo hacer algo de modificación al diseño de. La primera que me ofrece es este primer tipo de gráfico. Si doy clic al segundo, aparece así. A lo mejor me prefiero así, pero además quiero que se diferencien los colores. Entonces, este es el de pastel. Este es el de pastel, así. O también hace una nube, miren, la nube me parece muy interesante, importante, es una nube que es la nube de códigos precisamente, la que ya me permite un poco ver cuáles fueron los más grandes, los más importantes, precisamente lo que ustedes hace rato identificar, ¿no? Señalaban, por la información crítica, la institucional, lo negativo, cuáles otras van en ese orden de aparición. Para cada caso puedo hacer algún tipo de modificación. Si yo estoy, por ejemplo, en mientras gráfico de pastel me da datos específicos de cada una de los indicadores y el porcentaje de alcance, no. Aquí, del lado derecho, aparece la edición, ¿no? Por ejemplo, la paleta de colores. Cambiar la paleta de colores y además elegir por cada color. Aquí dice cada color para que se vea. Digo, y sobre ello es un asunto como muy ergonómico de entender fácilmente, que solo con que le piquen un poquito se van a dar cuenta. Invertir los datos por frecuencias, la ascendencia o por de que sea ascendente o que sea descendente, y ese tipo de cosas que puedo hacer. Ponerlo como en 3D, la vista como en 3D. También puedo hacer con el otro gráfico que era que estaba aquí antes, es eso mismo. Cambiar el orden o la forma en cómo observo las etiquetas, que queden horizontales, quedaron ya hasta abajo, que se vayan alternando, o queden en 45 grados como nos los había dado, o verticales de plano, que se vea en 3D, el orden de la gráfica, cambiar los colores, o darle algún otro tipo de edición directo a la gráfica con esta otra herramienta que está acá.
y que dice, ¿cómo quieres que aparezcan los límites? Como máximo y como mínimo para los ejes, ¿no? Aquí dice del 0 al 24. A lo mejor quiero que haga algunos decimales, que máximo sea 25. A lo mejor como ninguno queda 25 y menos, puedo disminuir la cantidad. Si pongo 30, pues me va a hacer demasiado, me va a agrandar el fondo del gráfico. Creo que 25 está bien. Que muestre la rejilla o que no la muestre. En fin, son elementos que son más bien de carácter del diseño. Los títulos, aquí aparece, ¿cómo puedo? Porque el nombre del título lo puedo cambiar. El que aparece abajo, ¿cómo quiero que diga? Aquí dice elementos. Que aparece a la izquierda, que dice frecuencia, ¿cómo quiero que diga? O a la derecha puedo agregar algún otro más. La vista 3D, hacer la perspectiva que cambia a nivel de puntajes, la sombra, la barra, que se vea ortogonal. Miren, así se ve el ortogonal, sigue siendo 3D, pero se ve de esta manera. ¿Cómo van, chicas, chicos? ¿Sí? Alumnas, alumnos, ¿van bien? Es decir, este tipo de condición, el estilo, que se vea como rectángulos, que se vean como pirámides, miren. ¿Se ven ahí? Que se vean como cilindros. En fin, esto es netamente de diseño, que ahí van a poderse dar el tiempo necesario para picarlo. Esa es una parte, ¿cierto? ¿No? La otra importante es otra vez volver a qué tenemos a nivel de los datos, qué es lo que nos dicen. Yo recomendaría sí hacer un gráfico y llevárselo, pero también hacer una nube de los códigos, que a veces tiene una manera de lectura distinta, digamos, que refuerza lo que ya encontramos de alguna manera en lo que ha sido como más clásico el uso de estos gráficos. Si yo doy clic aquí, es esto. También podemos verlo por frecuencia, por número de casos, o por número de palabras, o por el número de píxeles para el tema de las imágenes, o por el porcentaje de todo ello, ¿no? El porcentaje de las palabras o el porcentaje de píxeles que se codificaron de las imágenes. Tiene muchas maneras de poder identificar la información, agrandarlo en el tamaño. Esto de otros es lo que no se codificó, llega a aparecer a veces. Puede ser muy poquito, o si codificamos, o si dejamos de codificar muchas cosas, puede generar una versión, digamos, de esos otros que no tienen codificación. Cambiar el orden de la aparición, ascendente o descendente. También aquí podemos codificar, por ejemplo, los colores, la fuente del texto. La escala nunca cambia, siempre es lo mismo, es un asunto de diseño. Y para ambos casos, tanto para los gráficos como para la nube de códigos, en este caso simplemente podemos también generar una copia en portapapeles y pegarlo o guardarlo, o mandarlo a imprimir. Cualquiera de estas cosas. Entonces aquí está. Por lo menos podríamos decir que la forma en que nos arroja una información en términos del alcance a partir de las frecuencias, de las distintas superposiciones, casos, porcentajes de casos, palabras para cuando tuvimos un texto que se codificó, o alcance o porcentaje de imagen, proporción de imagen que se codificó por los píxeles o el porcentaje de los píxeles, lo puede hacer esto. Junto con ello, ese árbol, la tabla, el gráfico, según vayamos decidiendo, copiarlo desde aquí o guardarlo. ¿Vale? Entonces, la recomendación es, o sea, inicialmente a lo mejor tener un primer alcance de todo el proyecto con todas sus categorías, saber cómo quedó, hacer un gráfico o dos, hacer una nube, hacer una de las tablas, la de árbol y además la tabla completa. Con eso tenemos. Además de que ya tenemos el libro de código salvado, ya tenemos un primer alcance de todo. Y luego, ¿qué seguiría? A lo mejor comenzar a hacer un trabajo más específico de selección. Quiero ver solamente cómo estuvo el tema, por ejemplo, del ciudadano seleccionar pensador, ¿no? Entonces yo puedo comenzar a elegir y decir, no quiero todo, solamente quiero el ciudadano pensador, ¿ok? Y además, lo quiero de todo, que solo el ciudadano pensador, sus tres códigos o indicadores y de todos los casos. Ya lo coloqué aquí, quiero que lo busque, y entonces solamente tengo el ciudadano pensador. Pero además se me ocurre que no lo quiero de todos los casos acumulados, que son 4 grandes unidades de análisis que tengo acá, sino solo quiero saber qué tal estuvo en el tema de las caricaturas. Entonces ahora aquí, digo, solo en caricaturas, quiero ver cómo estuvo el ciudadano pensador. Quiero que vean los datos que ahorita hay, 8, 35, 22, vuelvo a buscar y me cambian los datos.
porque esto refleja solamente lo que tiene que ver con lo acumulado en caricaturas de los indicadores de ciudadano pensador. Y con ello puedo hacer lo mismo que hicimos con todo el caso en particular. Agregar a la cobertura si fueron imágenes, como pueden ver que ahí están, hacer, bajar ese árbol, bajar la tabla, hacer un gráfico, hacer una nube. Ajá. Aquí vuelvo otra vez. Recuerden, siempre voy a activar esta para poder hacer el gráfico. Vean, solamente así queda mi nube. De hecho, se va actualizando lo que ya tenía. Así queda. ¿De qué me dio más? Justamente lo que habíamos dicho hace rato para el caso de específicamente el ciudadano pensador. Y todo esto igual, irlo copiando, irlo pegando, irlo guardando en un tipo de imagen. En algunos permite guardar como la tablita también, sé cuando es el texto, ¿no? Entonces, este es el... ¿De acuerdo? O quiero combinar, quiero ver cómo estuvo caricaturas y los titulares, que ambas son imágenes, por ejemplo, ¿no? Son imágenes, vuelvo a buscar, mantengo lo de cobertura, entonces tengo un cambio en los datos, un cambio en los códigos, en la cuenta, en los casos, y evidentemente los hará tengo que seleccionar siempre, en los gráficos también. Ya aumentó, estaba como a la mitad, ¿se acuerdan? Aquí aumentó cuando agregué lo de los titulares. La tendencia se mantiene, parecería, ¿no? Sí, se mantiene y hasta aumenta, digamos, ¿no? Pues aquí está. Ah. Ajá. Entonces, esto es... esa es la posibilidad de empezar a jugar de forma distinta entre el uso de las distintas categorías y sus indicadores y en ese mismo sentido, las unidades de análisis. Digo, puedo cambiar, no, quiero esto, voy a hacer el de las, aquí en este caso yo que metí como ejemplo notas y entrevistas. ¿Por qué? Porque esos son texto, por ejemplo, ¿no? Solamente respecto de ello a ver qué tal. O sea, aquí está, otra información también. También ahí la información crítica fue más importante, pero son textos. Y puedo también volver acá, cambiar, diciendo ya no quiero ciudadano pensador, solamente quiero, quiero otro, el ciudadano actor, o más bien del impacto, a ver qué tal estuvo el impacto. O puedo combinar dos, o solo algunas de ellas, o solo indicadores sueltos. Lo tengo ahí. Como este es texto, quito lo de cobertura porque me va a dar pixelación, solamente es texto editable. Y aquí está. Aquí como estuvo. Negativo por arriba, en segundo lugar positivo. Luego tenemos muy negativo, neutral y muy positivo. Ahí se combinaron. Voy a seleccionar todo para poder hacer un gráfico y aquí está. Las palabras. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte interesante. Ah, aquí es donde creo que se ve mejor lo de otros. Déjenme ver si aparece. Ah, no, creo que todo está codificado. Y, miren, aquí aparece, bien chiquito, otros. Ese otros es lo que no se codificó, lo que se quedó como en blanco, digamos. Digo, regularmente no tiene mayor importancia. Nos interesa qué se encontró. No lo que no se encontró, pues queda de lado. Y lo mismo, ya vieron cómo podemos generar un tipo de diseño directo a la información. Copiarla, guardarla, imprimirla, las distintas versiones de guardar. Hasta acá, chicos, chicas, ¿alguna duda? ¿Cómo ven? Está como fácil, ¿no? No está Está como muy muy complejo. difícil, o ya se fueron a tomar café y nos dejaron aquí platicando. Hablen ahora. Alumnas, alumnos, te digo que ya se fueron a tomar café. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, va todo claro. ¿Sí? Qué bueno, muy bien. Perfecto, pues la recomendación es ir haciendo esto, les señalaba ir generando los resultados, las estimaciones, irlas guardando por separado en una carpetita, qué sé yo, ya vieron que se puede hacer de distintas maneras y acá no, yo por ejemplo aquí puse en resultados, aquí voy guardando la información, según me la va dando, decíamos como el libro de códigos, que primero me lo dio en PDF o los datos que me permite bajarlo como en una base de datos o las imágenes tal cual, ¿no? Y luego
Bueno, una propuesta rápida que yo tengo acá es finalmente el agregado de toda esta información, pues siempre implica cómo lo puedo ir tratando, ¿no? Entonces, yo aquí miren, acá este es un ejemplo como muy simple, que evidentemente hay que completar y que no es, digamos, esto no es una plantilla como tal a seguir. De pronto me ha pasado esto, de pronto los vamos a decir, nos va a mandar eso porque sobre eso lo quieren hacer con una plantilla. No, no es que tenga que ser exactamente. Aquí a mí se me ocurrió como este orden, este tipo de discusión entablar por el tipo de resultados que comencé a encontrar, por lo que conozco del proyecto, por lo que indagué. Recuerden que además ustedes tienen la experiencia de haber estado buscando la información, empaparse un poco del asunto empírico del caso, de la problemática. Entonces eso les da como más ideas de cómo establecer un rumbo de una investigación como tal. Claro, hay una estructura más o menos funcional para todos que debemos tener, ¿no? Acá como mero ejemplo, bueno, tengo un título que es Construcción Social del Ser Ciudadano en Medios de Comunicación Populares. Está poco pensado, hay que pensarlo más. Yo lo puse de pronto como muy de rápido. Análisis de caso. Se trata de una proyección de resultados arrojados en el análisis de fuentes gráficas, entre ellas titulares de prensa, portadas, caricaturas, opinión pública, todo ello rastreado desde un método de etnografía virtual, todo se rastreó en Internet. Aquí vale mucho la pena antes de ello o en esto poner un contexto, alguna introducción, supongo que irá alguna parte digamos, de la parte Dentro de lo teórica teórico. específica. Es decir, y algún tipo de descripción más concreta de cuántos casos se trabajaron, qué prensa, cuáles características, son datos que hay que tener en un proyecto. Aquí yo estoy yendo directamente a la parte, digamos, del análisis, ¿no? Más específico. Y lo primero que vale la pena considerar es justamente lo que hicimos en primera instancia, que era rescatar este libro de códigos, que aquí lo tengo. Se trata justo del sistema de categorías o del modelo de análisis. Ese es el aparato crítico que nos permitió revisar la información y codificarla. Por eso lo coloco acá, ¿no? Este es el sistema de análisis que focaliza las principales categorías e indicadores que fueron el ángulo interpretativo de la evidencia y permitieron identificar las relaciones y correlaciones entre las distintas categorías en construcción del fenómeno de construcción social del ciudadano. Aquí están, que les digo, como el código central para comenzar a ver cuáles fueron los conceptos clave que usaron, qué significa cada uno de ellos. Aquí está. Ciudadano pensador con información reflexiva que hace referencia a qué y aquí y aquí. Entonces aquí tengo mi primer cuadro. Ese pueden usarlo de esta manera o lo pueden colocar, ustedes construyeron su ordenamiento de categorías en un Word, entonces pueden usar la tablita y ponerla aquí o usar no lo sé, pero sería mi propuesta una primera manera de acercarse. Luego, ¿qué sigue? Bueno, mejor esto que decía hace rato, las características generales de las fuentes y el tipo de información que se trató, ¿no? En este apartado un poco es pertinente definir cuáles fueron las fuentes, las características, el tipo de información que se recabó, la cantidad, las características del tipo de información por las distintas fuentes. Es decir, estas son las unidades de observación y de análisis, los casos. Es como la muestra justo de información con la que se trabajó, que al final de cuentas tiene que ver con actores sociales, están de acuerdo, pero nuestras fuentes específicas estuvieron en fuentes mediáticas, ¿no? Entonces, hay que caracterizar ello. O sea, elegimos que íbamos a trabajar la jornada, más no sé qué, y que el tipo de información estuvo referido de tal manera, estos son cuántos casos, en fin, un periodo a lo mejor de fecha particular fue, no lo sé. Esos son elementos que vale la pena señalar del estudio de caso y que hacen alusión, digamos, a lo que fue el campo, ¿de acuerdo? Ya regresamos, trajimos toda la información, la metimos al programa, codificamos, tenemos resultados y ahora vamos a empezar a vertirlas. Y todo en términos generales es una suerte de análisis, si quieren, de contenido inferencial. No es un estudio cuantitativo al 100%, como nos han enseñado en estadística, ¿no? Con prueba de hipótesis y no sé qué, que a veces da muchos números y se dice poco de ello y siempre me ha dado un poco siempre les digo, me ha dado un poco de urticaria a mí usar ese PCS que es como una licuadora que avienta todo y te avienta de todo y luego uno no sabe todo eso qué significa ni cómo interpretar o poner porque solo da, en todo caso, descripciones como muy someras y la interpretación que de todas maneras nos toca a nosotros a veces no se hace. Pero bueno, acá ni tampoco esto es netamente cualitativo, es un asunto, digamos, que sí tiene un dejo de inferencia, pero permite más un nivel de interpretación o de comprensión. Entonces, un análisis de contenido un poco Es un primer ejercicio que tiene como objetivo pues que ustedes aprendan a aterrizar un modelo teórico. Entonces, pero si hicieran un estudio, por ejemplo, para su tesina basado en tendrían que acompañarlo de otras cosas, ¿no? Sí, claro.
a lo mejor un cuestionario de opinión sobre este tema para ver la gente de a pie que piensa sobre el tema y cómo se expresan ahí las facetas, ¿no? Entonces, sí Sí, es una primera inmersión, digamos, al tema y con el objetivo de que ustedes le pierdan el miedo a las categorías, porque luego las vemos así como muy abstractas y cómo las traducimos a la realidad, ¿no? Entonces, ese también es un interés de este ejercicio inicial. entonces tenemos este primer análisis de contenido del proceso de codificación de las respuestas por categorías e indicadores. Este es del total. Tengo aquí mi primer tabla 1, alcance general de los hallazgos en la construcción de datos. Este fue, ¿se acuerdan? La primera tablita que bajamos, la primera imagen. Me dice lo que hay, donde puedo, bueno, mi fuente, ¿no? Es elaboración propia con base en la información recabada y la codificación. Este es la tabla. La tabla, de acuerdo, ¿se acuerdan que mientras aquí me presentaba el árbol y que son como datos muy específicos, aquí la tabla me la agranda con información mucho más concreta, más particular por el alcance de las variables y los indicadores, que además de lo que ya tenía, me da la descripción de cada uno de los indicadores y otros alcances que tienen que ver con, por ejemplo, las imágenes. También se puede usar o uno o el otro, o los dos, según decidamos cómo vamos dándole rumbo y sentido a la investigación. Tengo aquí también lo del impacto, mi fuente. Y luego creo yo, en todos los casos, pues es pertinente hacer no solo una descripción, sino evidentemente una interpretación y discusión de lo que estamos observando. Ahí es donde es importante porque regularmente les decía yo en muchos casos, o sobre todo donde se usan tablas y datos duros, números, hay descripciones y a veces la descripción parece que se queda en ello y no hay un nivel de interpretación o está un poco revuelto o el peso está más cargado a la descripción a veces que a la interpretación. O sea, en este punto se pueden describir los detalles de las tendencias en general que arroja en los resultados de todo el proyecto, de todas las categorías, y alcance de todo el proyecto en relación a las variables tratadas, ¿no? Por algunas polarizaciones, proporciones que observe, a nivel general, ¿no? Usando ambos gráficos, por ejemplo, si se desea, si la intención es saturarlo demasiado y después de todas maneras tratar por unidad de observación o por categoría analítica. La interpretación o la discusión es fundamental también, ¿no? O sea, ¿qué implica? Es fundamental desarrollar una discusión en relación con la temática central del caso de estudio, es decir, lo que resultó del caso empírico, las fuentes gráficas, el tipo de fuente, el material que se revisó, desde la mirada de un ejercicio o del eje teórico, es decir, desde los modelos de ciudadano propuestos y sus indicadores operativos que fueron fundamentales para este caso de estudios. También abonar sobre los hallazgos empíricos que se hayan encontrado, mismos que caracterizan de manera sui generis las unidades observadas, sus fuentes y cómo y qué tiene que decir, qué se tiene que decir, qué tiene que decir, perdón, todo esto respecto de la realidad social de los actores involucrados en el caso de estudio que estamos tratando, ¿no? Como caso. Todo desde una primera mirada general, porque se focalizan después los ejes representativos de manera particular, mientras que lo hago de manera general, que puede ser una forma de comenzar, no necesariamente, porque pueden ir directo a categorías concretas o unidades concretas. Después yo propongo ir a las unidades concretas, caso por caso. Por ejemplo, aquí, yo no empecé, digamos, por una unidad, porque puede decir, a ver, vamos a ver cómo estuvieron las caricaturas, que fueron una de nuestras fuentes, y ir directamente a ello. No, yo fui por la categoría analítica. Dije, vamos a ver cómo está el ciudadano pensador. Y aquí tengo precisamente una de los gráficos que me arroja, que hicimos como el otro, solamente elegí ciudadano pensador, lo hice respecto de todas las unidades que se observaron, pero todos los materiales, y me dio este resultado, y entonces también voy con mi descripción, ¿no? Para el caso de este tópico, en términos generales, las imágenes acumuladas de caricaturas, portadas de prensa, notas y entrevistas definen sustantivamente la categoría de ciudadano pensador con información de orden crítico, si tal cual la evidencia la evidencia el alcance de frecuencias de los indicadores de la categoría que dan en primer lugar su condición de información crítica con 22 segmentos identificados, corresponden al 13% del total de la codificación de la información. En segundo lugar, tiende a la información con un 7.7% y finalmente en el último lugar la evidencia de información reflexiva está cubierta con apenas 4 segmentos, es decir, un 2.4%. La descripción la pone a ser tan larga como ustedes quieran, que pueda unos explicarnos qué es lo que estamos viendo, que está por arriba y por abajo, que está en menor grado, que está encontrado, cuáles están iguales, en fin, cuál es el equilibrio, todo eso se puede hacer. Pero también es importante, evidentemente, una interpretación o una discusión. Y ahí, por ejemplo, meto mi gráfico, además de tener mi tabla.
En tanto, la suma de información vertida por las distintas unidades de información, a decir, imágenes gráficas y relatos, tienden a saturar que el perfil del ciudadano pensador, ese que Roquet ponderaría como juicioso y crítico de la realidad, líder de en muchos casos y disidente nato, como la principal característica de esta realidad observada en dichas fuentes. Esto significa que el rumbo de la construcción de un ciudadano central como el pensador se está convirtiendo en una condición mediática principal de la prensa, las caricaturas y la opinión de los actores, lo cual alude a quien el grupo social da cuenta de esas fuentes. Es decir, la prioridad de dicha población refleja en estos medios que es una actitud, que hay una actitud crítica, ¿no? O sea, acompañados evidentemente por la reflexividad y la posible disidencia, que son las otras dos barras. Tiene sentido si consideramos que estos actores sociales son personajes involucrados en ámbitos políticos, con un nivel de cultura participativa muy reconocida, su formación profesional está caracterizada por actividades universitarias, sociales y humanas. Pero ¿de dónde estoy sacando todo eso? Pues de otra información. Mi cuestionario fue más amplio, ¿no? Y se hicieron por ahí preguntas con respuestas descriptivas. O mi acercamiento a lo mejor me permite entender que la población que tiene que ver con la información que encontré en estas fuentes es de personas que se dedican, por ejemplo, a la academia, o que siempre han sido políticas, o que siempre han sido participativas. Entonces, allí es donde puedo comenzar a hilar mi interpretación y discusión para darle fuerza a ese concepto que tuvo mucho alcance en el dato descriptivo, que es este. Lo refuerzo con eso y lo voy discutiendo. Entonces, puede continuar hasta que se crea conveniente y agotada la discusión. Así como lo hice para esta primer categoría, y creé su tablita y creé también su gráfico, puedo crear una nube de palabras si me parece conveniente y meterla por aquí también para seguir discutiendo. Así como lo hice, parece tendría que hacerlo para ciudadano pensado y ciudadano actor. Así tendría que hacerlo. Es más, podría yo, aquí lo discutí integrado, todo integrado con sus indicadores, pero a lo mejor puedo separar indicadores, a lo mejor ya me estoy manchando, ¿no? Así como que no, cada indicador hay que discutirlo. No, exactamente. Quizá para como ejercicio, incluso para que le pierdan miedo al software, podrían hacer categoría por categoría, ¿no? Y por material, por el ciudadano pensado en caricaturas, ciudadano pensado en titulares, que vayan observando las diferencias y lo hagan para cada caso, para que luego solamente presenten en el reporte los 3 casos ya donde se integran los dos. Y si en alguno de esos análisis particulares se encuentran que hay una mayor presencia en uno de los medios, a lo mejor algún tema es por caricatura que tiene mayor fuerza el ciudadano, entonces ahí pueden complementarlo y como un ejercicio complementario. Pero en efecto, yo creo que vale la pena que lo hagan para, pues, poco para insistir en que aprendan a perderle el miedo a tocar, a apachurrarle, a ver, ¿no? Los resultados, que lo guarden como nos enseñó el maestro Raúl en una carpeta, pero que para el reporte digan el ciudadano pensado en caricaturas y en titulares de prensa o primeras páginas. Y así cada uno de los ciudadanos, además del de donde están todos, porque el donde están todos es interesante para nosotros que ya le dimos una vuelta a las facetas, que las entendemos, pero si es un reporte, pues necesitamos que quienes lo lean puedan comprender con mayor claridad de qué estamos hablando, y para eso sí necesitamos ir a los ejercicios de faceta por faceta. Y además tendrán que discutir con el curso es de psicología política, tienen algunos elementos para referir a alguno de los autores sobre algunas de las ideas que tienen. Por ejemplo, Dosch, ¿no? Que es un texto clásico bien interesante, que hablábamos la sesión pasada, de cómo él dice que una de las tareas que deberían tener los gobiernos es trabajar en mejorar la autoestima de los y las ciudadanas. Perdón, ya me extendí. Sí, de hecho, esa era la propuesta de inicio, si recuerdan, hay que ir decidiendo sobre qué hacemos análisis, primero todo, luego una categoría, luego la otra, luego por una unidad de análisis, en fin, y irlo guardando. Donde digo que no tendrían que poner absolutamente todo es acá, que sería como muchísimo, sino ya sobre ello poder ir eligiendo dónde está la mayor saturación, dónde está la mayor tendencia. Entonces, de esa manera, yo elegí por la categoría, ustedes pueden iniciar, perdón, por la unidad de análisis, no lo sé, pero al final de cuentas todo está relacionado.
Y así como el anterior ejemplo, cada categoría, otra alternativa, pongo yo acá cada categoría, pero en relación con cada unidad de análisis, es decir, cada variable, no todas juntas, o bien primero elegir la variable en relación con cada categoría, con el conjunto de categorías, según se decida, ¿no? Aquí puse lo de la nube, este es de todo, pero les digo, lo pueden hacer por cada una, solo como lo hice anterior con el ciudadano pensador, y luego ahí colocarla para poder reforzar, digamos, el trabajo. Y bueno, y sobre ello siempre pues tiene que haber cierto un cierre. Por ejemplo, de la nube también hice una breve interpretación de qué es lo que va allá, dónde está la fuerza de la información, de qué orden es. Y luego también se puede, si se quiere, un apartado sobre los segmentos visuales, para este caso donde están trabajando visuales, porque estoy haciendo una interpretación y el alcance a nivel como del tratamiento muy reflexivo de las imágenes, pero no veo las imágenes, ¿no? Es decir, ¿dónde están las imágenes? Claro. Bueno, las imágenes aquí se pueden colocar, las que resultaron dentro del análisis específico de cada categoría o de cada unidad, más representativas. Aquí se pueden meter esos segmentos, por ejemplo. De hecho, yo regularmente recomiendo es que usen las tablas, ¿no? Inserten tablas y ahí metan las imágenes para que no se muevan y queden más o menos ordenadas. Eso sería lo interesante para poder reforzar. No solamente quedarían como ilustración, porque no es la intención, digo, por un lado, pues sobre todo como refuerzo de la evidencia, es la fuente primaria. De hecho, cuando estamos déjenme les muerto, en el programa, puedo abrir por acá otra vez, pero luego ya ven que me tarda, y estoy viendo, es por estar aquí en análisis, algunos de los casos, por ejemplo acá todo, y voy a aquí tengo solamente lo del impacto. Cuando cuando veo esto, sobre todo aquí en esto acá, me permite recuperar cada uno de los casos, los segmentos, miren, acá, y me dicen todos los segmentos que tuvieron que ver para el caso del impacto, específicamente, que se usaron, y ahí es donde yo veo qué es lo que se codificó, qué se dijo, pero aquí está cada una de las cosas que se dijo, cada uno de ellos, y cuáles fueron los segmentos que además se codificaron, o sea, la imagen. Esto yo lo puedo usar para poder decir, estas imágenes que tienen más que ver específicamente con alguno de los casos que codifiqué, es una de las maneras, son las que me voy a llevar y las voy a pegar ahí y tenerlas. Ese es el cúmulo de las imágenes, los recortes y las proporciones que se utilizaron para ello. ¿De acuerdo? O bien puedo regresar a la propia codificación y recuerden que sobre la codificación lo pudimos hacer. Yo reviso mi tabla y veo dónde está el mayor porcentaje de los casos. Entonces vuelvo a mi programa, busco estos casos y cuando doy clic me aparecen, que es aquí directamente ya en el visualizador, y son las imágenes que puedo ir desagregando y utilizar. Es más, si lo hacen por esta vía, esto mismo, si no copian directamente por ahí, lo guardan aquí. Son los segmentos recuperados. Hacen como un archivo donde va a traer todos esos segmentos, los va a poder guardar y luego de ahí los recuperan, sacan las imágenes y las pegan en el reporte. Es decir, poder abonar, sobre todo porque están trabajando con un tema de imágenes, esos segmentos o proporciones de lo que se trabajó. Y ahí voy con mi máquina porque va muy lenta. De hecho, en el reporte sí les pedí que insertaran ejemplos tanto de los titulares, porque no es lo mismo ir haciendo el reporte y vuelvo a lo mismo. Ya yo conozco bien el material, sé cuando digo hubo muchas frases del ciudadano pensador sobre el tema del Tren Maya, pues yo los tengo en la cabeza porque los trabajé, pero es importante para quien lo lee, en este caso su servidora, que pues no, yo no leí ni revisé toda la prensa que ustedes, ilustrar a qué frases se refieren, ¿no? Cuando dicen que el Tren Maya evoca sobre todo en tal periodo a la imagen del ciudadano pensador, pero también evoca la imagen del ciudadano pensado y ponen ejemplos. Entonces es importante que sí lleven algunos ejemplos para ilustrar ese dato, que es el que primero, es como si primero pues sí, lo sintetizaran, ¿no? Pero a la hora de entrar al reporte, pues vale la pena ilustrarlo, decir qué es lo que encontraron.
no solo quedar, porque si no quedaría como una información contenida en donde, pues es que dijo o dice este reporte que encontraron sobre todo un ciudadano actor. ¿No? Pues, pero ¿cómo se traduce ya en términos de las frases del periódico y de las caricaturas o imágenes? ¿Vale? Es como referir la fuente nada más, ¿no? Regularmente decir, pero ¿qué es lo que dijo la gente para que tú digas que era tal? ¿Y cuáles fueron las imágenes? Pues se pueden poner algunas. Creo que la mejor manera de irlos conformando es así, cuando van al análisis, crean el gráfico y crean la tablita o de árbol o hacen en la nube, ahí mismo, cuando hacen el gráfico, abrir esta tabla y guardarla por separado para que puedan recuperar esos casos. Ya no los tengan que buscar como por separado, sino sean justamente los que se codificaron, no otros. Todos cuando volvemos a revisar el periódico pueden volvernos a parecer importantes, sino precisamente las que corresponden a los casos, de ahí sacarlos. Entonces esto es. Nada más que aquí mi máquina ya se trabó. Entonces, No te preocupes. Ya creo que quedó claro. ¿Cómo sí, están? era eso. Y bueno, también lo que tenía yo ahí como último es que evidentemente hay que hacer después de todo ello, pues un cierre, unas conclusiones, a qué se llegó al final de cuentas, una bibliografía y pues listo. Ya estoy como muy manchado, ¿verdad? Casi quiero que hagan la tesis de esto. No, pues de hecho el reporte, ni les digas porque en el reporte ya les puse yo también algunas cosas de cómo tienen que describir, que tienen que enumerar y titular cada imagen, cada gráfico. Les he dicho que es, bueno, hemos platicado que es muy importante, pues, porque vuelvo a lo mismo, uno como maneja el material, ha estado en el tema, pues es evidente, pero alguien diferente y es lo que tenemos que hacer, porque muchas veces cuando uno ya está en el ámbito laboral, te dicen hazme un reporte de esto y eso significa que no necesariamente quien lo va a leer es un experto en el tema. Entonces, el trabajo de uno muchas veces constituye justamente el reto de tratar de ofrecer una visión sintética, pero al mismo tiempo muy explícita, muy ilustrativa, muy clara de qué es lo que encontramos, ¿no? Entonces, de hecho les mandé su guía de reporte, ahí lo tienen y ahora van a tener otra referencia que es la que ya les propuso ahorita el maestro Raúl de cómo ir presentando sus datos, ¿no? Pero bueno, sí ya lo tienen ahí considerado. ¿Alguna pregunta, jóvenes y jóvenes, estudiantes, alumnas, alumnos? Ahora sí ya se fueron a comer y ya nos dejaron aquí. Perdón, yo me confundí un poco en cómo generar la última tabla que apareció para los resultados de búsqueda. Bueno, que decía así hasta arriba, pero ya no entendí cómo obtenerla. No sé si me puede repetir, por favor. Pues si quieres lo vemos en la grabación que nos va a dar el maestro de esta sesión. Bueno, es que él me va a apoyar yo no soy muy hábil para bajarla de mi nube, pero le podemos pedir que nos baje la nube porque creo que tiene que ir a clase el maestro Raúl, si no me equivoco. Sí voy a preparar, pero si no, igual vemos para los resultados o esto antes de su entrega, Un ratito, algunas asesorías, sí, por supuesto. podría ser, ¿no? Bueno, sí, gracias. Sí, No de qué. pues sí, ahí, no, iba a decir que tenemos un tutorial, pero no, ¿verdad? En esta parte creo que no tenemos tutorial ahora. No, de no, bueno, de pronto por ahí, y también, sí, se lo voy a compartir, hay en video y hay manual para el uso. Entonces, no van también explicando cosa por cosa, a lo mejor con otro tipo de ejemplos, pero cómo se van generando como los resultados. No es nada complejo, se lo voy a pasar para que se los comparta, doctora, también. De acuerdo, ¿Vale? y bueno. Además de este video. En cuanto tengamos este video, pues ya se los comparto. Pero también, Citlali, pues pícale un poquito ahí, yo creo que te vas a acordar, porque no está difícil, porque sobre todo ahorita se trabó la máquina, por eso ya no se pudo regresar el doc Sí, para poderles volver a mostrar. Así es. Entonces, bueno, apoyémonos en la grabación. Y muchísimas gracias, maestro, por dedicarnos un ratito. No, ¿de qué? A Agradecemos ustedes. mucho, todas y todos aquí. Va que va. Entonces, me voy porque voy a preparar, porque ahorita tengo de corrido, tengo a las 2 y luego nos vamos a las 4 también. 4. Sí, nos vemos otro ratito a las 4. Que ya creo que ya lo logró alguna de las niñas.
pero lo intentamos la otra sesión porque queríamos avanzar y no lo logré, no sé qué hice mal, pero bueno, te agradezco mucho. Lo vemos al ratito. Sí, Vale, nos estamos muchísimas viendo. gracias, maestro. Ok. Nos vemos la Hasta luego, semana que chicos. entra ya. Que estén muy Un bien, aplauso al bye. maestro, algún No, gesto, bye, ya, bye, bye, ya no, se bye. fueron a comer o qué. No, no se preocupen, Eso, nos por estamos favor. viendo. Que estén Sí, muy bien. muchísimas gracias. Ok, bye. Y bueno, yo me quisiera, o sea, acuérdense, bueno, de hecho, les quisiera poner en el, rápidamente, déjenme ir por mi teléfono. No me tardo nada. Quedan unos minutitos antes de que se vayan. Y he estado bromeando con esta parte de que estamos en un curso de psicología política. Y una de las cosas que quisiera que viéramos hoy, que revisamos de alguna forma ya con y me van a ayudar porque esta expresión es larga, pero me parece que es importante. Como lo hicimos en la clase, no sé si recuerdan cuando vimos este material, que ustedes me fueron ayudando a presentarlo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hola. ¿Se acuerdan de Dosh y qué es la psicología política? ¿No se acuerdan? La verdad, no, profesora. Casi me da algo a mí. Los demás, las y los demás tampoco se acuerdan. No, les quería mandar una encuesta, pero ya me acordé que aquí las encuestas no son cuestionarios de asociación. A ver, ya por aquí alguien me dijo que tampoco se acuerda. A ver. No muy bien. Ok, bueno. Vimos esta parte de Dosh, ¿no? Que llevé al salón. Y este es un texto por ahí del 80, del 83. Y este autor nos dice que la psicología política nació formalmente, porque yo creo que casi desde Le Bon también se hablaba, desde Maquiavelo, ¿no? ¿Se acuerdan que habla del poder y tiene este manual que se consideró que era para los gobernantes? Pero en la perspectiva de Dosh, ¿no? La psicología política nace entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es hija de la ciencia política y la psicología social, y es resultado del optimismo y la desesperación que caracterizó a la era científica, porque en la era científica, en la idea de que hay un hombre racional que es el se va a considerar que es aquel que explica, o que la manera de explicar su comportamiento, y ahí tiene mucho que ver la psicología, es la capacidad de las personas, de los seres humanos, de establecer un pensamiento lógico deductivo, ¿no? Pero había cosas justo en ese ámbito entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial que pusieron al descubierto o que hicieron evidente que había una cuestión que tenía que ver con algún tipo de elementos que no necesariamente cabían en la lógica y en la deducción. Y era un ambiente en donde también las emociones estaban jugando un papel importante. Justo por eso habla de, es en realidad esta preocupación y esta manera de abordar o de desarrollar una disciplina tiene que ver con el optimismo por un lado, como una suerte de algarabía, pero al mismo tiempo la desesperación, ¿no? De la época científica en donde no había
hasta ese momento los suficientes elementos para comprender todo lo que estaba viviendo las sociedades que estaban involucradas en este episodio tan lastimoso para la humanidad que fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial. Desde la convicción de que los métodos científicos podían aplicarse a la comprensión del comportamiento político. Así, la agitación política creciente, la irracionalidad, el carácter destructivo de la Primera Guerra Mundial, más el advenimiento de los regímenes totalitarios y el uso sistemático de los medios de comunicación, indicaron la urgente necesidad que existía de contar con un saber más sistemático sobre la relación entre los procesos políticos y los psicológicos. Por otro lado, en el texto que es de Dodge, señala que fue Merriam quien propugnó por una ciencia política que pudiera recurrir a la psicología, ¿no? Él es el primer politólogo de alguna manera que dice, bueno, no nos alcanza con lo que tenemos como explicación, necesitamos que la psicología entre a dar alguna explicación. Y es su discípulo, Harold Laswell, quien se convierte el padre fundador de la psicología política. En el caso de Laswell, destacan sus trabajos sobre el modo como los procesos psicológicos afectan a los procesos políticos, lo cual influyó en la manera en que la mayoría de los científicos sociales norteamericanos enfocaron y desarrollaron a la psicología política, que en ese momento, en términos de este origen, se va a centrar sobre todo en los procesos de orden psicológico individual, pero también en lo social. ¿Cómo son? ¿Qué procesos psicológicos se van a priorizar? La motivación, el conflicto, la percepción, la cognición, el aprendizaje, la socialización, la génesis de las actitudes, la dinámica de grupos y en la personalidad de psicopatología del individuo, que van a ser definidos en ese primer momento como factores causales que explican o que van a explicar el comportamiento político. Ese énfasis en la parte individual, porque fíjense que aquí no dice percepción social, ni cognición social, ni aprendizaje social, ¿no? Eso es posterior. ¿Qué es lo que se observa? Justamente que aparece o parece o se interpreta como si la motivación, la percepción, el aprendizaje, las actitudes estuvieran en la cabeza de las personas. Y esa es toda la explicación, ¿no? Por mucho tiempo, ustedes lo saben, incluso todos estos trabajos sobre la personalidad trataban de ver cómo la cara o la forma de la estructura de la cara se creyó por mucho tiempo, daba cuenta de si una persona era inteligente o era torpe o era neurótica o era histérica o era, porque había una idea de que estaba en el ser, ¿no? Que en la esencia del ser humano estaba en su biología, en su mente, en su composición orgánica, se explicaban todos estos factores. Así que este énfasis trajo como consecuencia el abandono de estudio de la influencia de los procesos políticos sobre los psicológicos. Porque si están ahí, ¿no? Son parte de cómo está el individuo, entonces no hay mucho que hacer porque es prácticamente, podría pensarse que es su naturaleza, ¿no? Y miren que había varias cosas que deberían, que pasaron en ese momento. Por otro lado, la psicología política europea, aunque fue muy influida por la norteamericana, ha sido menos unilateral en la explicación de la psicología política. La repercusión del marxismo suscitó una clara conciencia del papel que desempeñan los procesos políticos en la configuración de los procesos psicológicos y de la personalidad. O sea, ya se observa o se reconoce que hay una influencia de los procesos políticos y diría Marx de los sistemas de producción que van a influir, que van a tener una incidencia sobre los procesos psicológicos, sobre aquellos que vimos antes de la motivación, el aprendizaje, las actitudes y también de la personalidad. Entonces, en esta simple perspectiva que podrían ir al texto a revisarlo, pues resulta que ya se observa no a la personalidad como el factor que explica todo, sino como esta parte de recurrencia entre lo social, entre los procesos políticos, los procesos del sistema propios del sistema de producción y la personalidad, en una relación
más dinámica y no exclusiva, ¿no? De que, bueno, pues todo está en la cabeza del ser humano, ¿no? Está en su genética, está en su ser orgánico y se acabó. Así, Max Horkheimer, en su discurso inaugural, cuando asumió el cargo de director del Instituto de Investigación Social en la Universidad de Frankfurt en el 1931, exhortaba a los miembros, a sus miembros del instituto, a explorar la interconexión entre la vida económica de la sociedad, el desarrollo psíquico del individuo y las transformaciones acaecidas en la esfera de la cultura, ¿sí? De modo que la Escuela de Frankfurt y otros estudiosos participaron en la elaboración de eso que se conoce como una teoría crítica, ¿no? de la explicación de la sociedad, y Horkheimer, Adorno, Marcuse, Fromm y Habermas hicieron importantes contribuciones a la integración de las concepciones político-económicas de la teoría marxista con las perspectivas psicológicas de la teoría freudiana, que ya con todo lo biologicista que podía ser la perspectiva freudiana, esta interconexión justamente aspiraba a reconocer la influencia entre estas concepciones político-económicas sobre el sistema, decía yo, de producción, porque bueno, las concepciones político-económicas no estaban dichas desde arriba, pero la gente, los obreros, ¿no? Las fábricas, pues eran un mecanismo de producción que lo que ya se reconocía es que podían tener una influencia en el individuo, así como el entorno sociocultural en el que el individuo se encontraba. Así pues, entonces, el primer punto de partida que se establece es que la psicología política tiene por objeto el estudio de la interacción de los procesos políticos y psicológicos, y se reconoce que hay no una influencia de lo psicológico a lo político o de los procesos políticos a lo psicológico, sino más bien que son fenómenos que se influyen mutuamente, comportan una interacción bidireccional, así como aptitudes cognitivas que limitan y afectan la naturaleza del proceso de toma de decisiones políticas, la estructura y el proceso de las tomas de decisiones políticas. De manera que los niños de 5 años y los adultos, por efecto de sus diferencias cognitivas, hacen que se formen ideas bien distintas de las estructuras y los procesos políticos, ¿no? Entonces, justamente aparece en esta parte de lo cognitivo como un elemento que va a definir, a incidir de alguna forma, pero fíjense en el peso que tiene ya lo político, ¿no? La toma de decisiones políticas, el ámbito sociocultural, que aquí no se menciona, pero que lo veíamos hace un momento en la Escuela de Frankfurt, cómo se va a retomar el ambiente sociocultural como un elemento que va a tener una incidencia sobre lo político, pero también sobre el ser psicológico, ¿no? Que va a ser justamente luego más tarde lo que la psicología social reclama, que es que los procesos no son esencialmente psicológicos, son psicosociales, porque las creencias, un sistema de creencias, un sistema de valores está inserto en una forma cultural dada, ¿no? En la historia de una sociedad. Y de igual modo, el desarrollo de aptitudes cognitivas semejantes a la de un niño sumiso, como la inmadurez, la pasividad, la dependencia, la ausencia del espíritu crítico, en tanto que otros fomentarán, no es cierto, al revés, ¿verdad? Dice, por efecto de sus diferencias cognitivas hacen que determinados tipos de estructuras y procesos políticos favorezcan el desarrollo de ciertas características en los adultos, como la inteligencia, la autonomía, la reflexión y la acción. Aquí está, ¿no? Como entonces la inteligencia no va a estar asociada a la estructura de la cara de alguien o no hay la creencia de que está en su cerebro, ¿no? Y entonces vamos a hacer un test de inteligencia para ver qué tan inteligente es, sino más bien esta capacidad de inteligencia, de autonomía, de reflexión, de acción, va a ser resultado de las estructuras y procesos políticos que favorecen o no el desarrollo de estas habilidades. Recuerden, bueno, aquí lo vamos a ver en esta lectura de una investigadora, creo que es Jenny, que justo lo que hace en algunas recomendaciones al final es los gobiernos deberían interesarse en fomentar una autoestima en la ciudadanía, que tiene que ver con esto, ¿no?
En tanto que otros fomentarán el desarrollo de actitudes cognitivas semejantes a las de un niño sumiso, a promover que sea inmaduro, pasivo, dependiente. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, muchos políticos hablan muchas veces de que los mexicanos no tenemos mucha conciencia o no tenemos mucha idea. Les he platicado en varias ocasiones como hace algunos años era muy común escuchar a los priistas decir que no consultaban a sus representados porque ellos no entendían de esas cosas, ¿no? Que ellos no sabían y por eso yo soy su representante porque yo sí sé y yo sé lo que más les conviene a ellos, ¿no? Que había ahí en el fondo pues esta idea, esta concepción de un ciudadano pasivo, desinteresado, apático de la política y que no tiene las herramientas, es desde quien lo decía, las herramientas cognitivas e informativas para entender de qué se trata, por lo tanto, yo tomo la decisión, ¿no? El psicólogo político de inspiración científica, entonces, trata de desarrollar hipótesis explicativas respecto a fenómenos que tengan consecuencias lógicas lo suficientemente precisas para poder ser auténticamente sometidas a pruebas científicamente, ¿no? Va a ser una exigencia para los psicólogos políticos de que pues, no pueden solamente decir una cosa, sino tienen que ir a la demostración y tienen que fundamentar, ¿no? Lo que van a decir. Así, en suma, una psicología política de inspiración científica debe necesariamente interesarse por la metodología y fomentar la aplicación de criterios bien probados para juzgar, que permitan juzgar la fiabilidad de los procedimientos de recolección de datos y para apreciar la validez de los hechos probatorios de sus hipótesis explicativas, ¿no? Aunque es difícil poner en práctica el método científico, afortunadamente ni el cientificismo ni el subjetivismo constituyen su tendencia dominante. En la psicología política se emplean métodos y modelos y procedimientos de investigación que ya están bien establecidos. Por ejemplo, el análisis de contenido, que es parte de lo que ustedes están haciendo, la entrevista sistemática, los métodos de cuestionario, el análisis del comportamiento no verbal, ¿no? Los experimentos con grupos reducidos, las técnicas proyectivas, los sondeos electorales y el análisis de datos archivados, ¿no? Muchas veces nosotros mismos, por ejemplo, ahorita que veíamos el tema de las candidatas del Estado de México, pues tenemos una apreciación, ¿no? Es que la vi muy nerviosa, es que la vi que no tenía capacidad de como que se hizo líos. Tenemos una opinión, ¿no? Y estudiamos o interpretamos aún yo creo que un ciudadano cualquiera pues puede tener la capacidad de interpretar, es que estaba nerviosa, ¿no? Se le notaba en tal cosa o se trababa un poco. Tenemos la capacidad justamente de interpretar esto no verbal, no necesitamos ser experto, diría yo. ¿Cómo van hasta ahí? Hola, hola. ¿Todos siguen ahí o ya se me fueron? Todo bien, maestra. Aquí andamos. Ok. Bueno, sobre el contenido de la psicología política, que es la segunda parte de este texto. Ay, ya me regresé. Gracias, Itlali. El contenido de la psicología política fue objeto de un análisis que se hizo a los programas de reuniones anuales de la Sociedad Internacional de Psicología Política, la ISPPP, que fue una organización que se fundó en 1978. Se hizo un análisis de los programas de esas reuniones desde el 78, así como los contenidos de una revista llamada Psicología Política, y estos fueron generados por una sociedad internacional e interdisciplinaria de psicología política, pero lo interesante es que no eran solo psicólogos o psicólogos políticos, sino que ahí había psicólogos, científicos, psiquiatras, sociólogos, historiadores, antropólogos y personas con cargos gubernamentales o actividades públicas que tienen un interés intelectual en la psicología política. Ese es el origen de esas organizaciones.
Y entre la multiplicidad de temas que se identificaron en ese análisis que se hizo para entender, pues, sí, de qué se ocupa la psicología política, es posible, dice Dodge, ¿no?, encontrar una estructura razonablemente evidente. Uno, se aborda investigaciones o se habla del individuo como actor político, de movimientos políticos, del político o el líder, de las coaliciones y estructuras políticas, de las relaciones entre grupos políticos, de los procesos políticos y de los estudios monográficos. Y hay una parte importante de estudios monográficos, ¿no?, que se hace. Y hay un estudio que me ayudará si me dicen, aquí está, creo que son ellos. Hay 10 errores de marketing en una campaña. No, este es nada más mi imagen. Por un momento pensé que eran los que les íbamos a decir. Hay una preocupación o uno de los temas que tiene que ver, que es una constante en este análisis, que es la interrogante de ¿y cómo deciden los votantes, ¿no? ¿Por quién van a votar? Así, Himmelweith, Humphrey, Jagger y Katz en el 81 llevaron a cabo un estudio longitudinal sobre el comportamiento electoral en el Reino Unido que va de 1959 a 1974. Ellos se apoyaron en un modelo de comportamiento electoral consumista y es una aplicación de la teoría de la utilidad de atributos múltiples de von Winterfeld y Fischer, 1975, y de Humphrey en 1971. Eso fue lo que hicieron. Ellos, en este estudio que hicieron a partir de este estudio longitudinal, que abarcó del 59 al 74, y basados en estos modelos teóricos, predijeron correctamente el voto del 80% de su muestra para las elecciones del 74. Y esos resultados, nos dice Dodge, son claramente consecuentes con la tesis de que los votantes británicos toman principalmente sus decisiones electorales en razón de las mayores probabilidades que ellos ven de que se hagan realidad las medidas políticas que les convienen. Es decir, se establece a partir de ese primer momento la idea de que el comportamiento electoral es de orden racional. Aún más, sus ideologías claramente estructuradas e interrelacionadas persistían en el tiempo y guardaban estrecha relación con su voto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ideologías? Bueno, pues en general, por ejemplo, hoy mismo, no sé si cuando han visto algunas notas de procesos electorales en París, en Francia o en Inglaterra, por ejemplo, se identifica siempre como partidos de derecha o partidos de izquierda, como que hablan de una forma de pensamiento conservador o más liberal, ¿no? Y que ahí están presentes y bueno, pues ahí nace, digamos, en este primer momento la idea de que el comportamiento electoral pues es producto de un tipo de racionalidad. Aquí está, Yanis, en el 82, entre 1972, pero también en el 82, realizó 6 estudios monográficos sobre algo que ella denominó fiascos históricos para descubrir las causas de las decisiones incorrectas tomadas por grupos de gobierno responsables en el ámbito de la política exterior. Y estos análisis de estos estudios fueron: 1, el círculo íntimo de Neville en Chamberlain, cuyos miembros apoyaron la política de apaciguamiento frente a Hitler durante los años 37 y 38, ¿no? Que pues derivaron, o sea, así como de vamos a dejarlo, y bueno, luego tuvimos ahí un resultado terrible, ¿no? Luego analizó el grupo de los altos oficiales de la Armada, que eran allegados al almirante Kimmel, quienes no respondieron a los avisos de que Pearl Harbor se hallaba en peligro de ser atacada por la aviación japonesa en el año de 1941. Y justamente desestimaron los avisos que tenían y bueno, las consecuencias también fueron terribles, ¿no? No le dieron importancia. También otro caso es el del grupo asesor del presidente Truman, cuyos miembros
respaldaron la decisión de extender la guerra en la República Popular Democrática de Corea, pese a las advertencias hechas por el gobierno chino de que la entrada de Estados Unidos a ese país enfrentaría la resistencia armada de los propios chinos, ¿no? Como que no les creyeron y ahí van otra vez y bueno, fue un desastre también. También relata cómo el grupo asesor del presidente Kennedy, cuyos miembros apoyaron la decisión de invadir a Cuba, pese a los informes disponibles que indicaban que era una empresa condenada al fracaso y que perjudicaría además las relaciones de Estados Unidos con otros países, ¿no? Finalmente, el Tuesday Luncheon Group del presidente Lyndon Johnson, quienes apoyaron la decisión de intensificar la guerra en Vietnam, a pesar de los informes que tenían del servicio secreto que indicaban que no se podía derrotar al Vietcong, ¿no? Y que también derivó en un fiasco, en un fracaso para Estados Unidos. Por último, el círculo íntimo del presidente Nixon y la forma en la cual se manejó el asunto de Watergate, ¿no? No sé si han oído hablar de Watergate. No saben de qué hablo, ¿verdad? Bueno, les busco un videíto para ilustrarlo, ¿vale? Ahora bien, en la búsqueda, perdón, ya no veo, Yanis identificó como razón como que explicaba estos fiascos, estos errores que derivaron en verdaderas tragedias para algunas sociedades, como resultado de la razón de la búsqueda del consenso. ¿Qué es esto? Indicadores derivados de distintas fuentes, tales como archivos históricos, relatos de observadores y las memorias de participantes, permitieron identificar algo que ella llamó, así le puso, síntomas, ¿no? Estos son síntomas de esta búsqueda de consenso. 1, aquí están, son 8, ¿no? No sé si se los voy a leer todos, pero quiero ver el tiempo que tengo. No, ya no me va a dar tiempo. Pero bueno, aquí están, ¿no? La idea de que son invulnerables, la idea de, o sea, esta parte racional a veces excesiva de pensar que el enemigo es muy pequeño y no tiene la fuerza. Acuérdense que le pasó incluso a los franceses cuando trataron de invadir México a través de Puebla, que decían, no hombre, estos indios patarrajada no nos van a... Y les pusieron una tranquiza, pues ahí. Un tercer elemento, una confianza absoluta en que nosotros tenemos la razón y estamos actuando adecuadamente. Por eso la humildad es un valor tan importante, porque el día que nosotros creemos en algo y estamos persuadidos de que somos los mejores o las mejores, pues nos podríamos equivocar. Siempre esta posibilidad de escuchar al otro y de respetarnos y respetar al otro es un valor fundamental. Conceptos estereotipados sobre los rivales y los enemigos, ¿no? A quienes juzgamos, vuelvo al ejemplo de la invulnerabilidad, como que, bueno, pues no son tan grandes, ni van a poder, ni nos pueden vencer a nosotros, ¿no? La presión directa sobre los miembros, todo miembro que exprese sólidos argumentos contra los estereotipos. Entonces, pues el que defiende otra postura, pues le dices que no, que a mí alguna vez me decían, estás muy cansada, Juana, o sea, vete a descansar para que pienses bien en las cosas, ¿no? Por ejemplo. Autocensura de las desviaciones del aparente consenso del grupo, ilusión general de unanimidad, ¿no? Que es ¿por qué ilusión? Porque a veces, pues yo tengo las sospechas de que no, pero como ya todos dijeron que sí vamos, pues ya mejor me callo, ¿no? Entonces, ¿eso qué genera? Una ilusión de que hay una unanimidad, que en realidad es que se están acomodando una opinión, pero no existe. Y la aparición de miembros que constituyen espontáneamente en guardianes del pensamiento de los demás. Entonces hay quien refrenda una postura y ahí se queda y otra vez ahí haría falta esto que decía hace un poco en términos de la humildad. Y a partir de eso, en el 83, Yanis propone 10 hipótesis prescriptivas que tienen que ver con... como que yo las leo como una suerte de recomendaciones que son válidas para el ámbito de lo político, pero me parece que también son válidas para el ámbito de la decisión social, grupal, comunitaria y hasta familiar, ¿no? Ya no se las voy a leer porque ya estamos sobre el tiempo. Lo que puedo hacer es probablemente subirla a nuestra aula, ¿de acuerdo?
Y termina Yanis, ¿no? Con esto que sí me interesa, que es normas para la promoción de la autoestima, ¿no? Y recomienda a Yanis, dice, algo que sería importante es desalentar la autoestima basada en el poder. Alentar, en cambio, la autoestima no envidiosa basada en la aptitud y en la virtud. No fomentar la envidia, reducir la importancia de la comparación social y aumentar la comparación del individuo consigo mismo, siempre que las circunstancias lo permitan. Permitir que los individuos establezcan sus criterios de valoración del propio ser ideal en un medio que estimule y fomente el desarrollo personal. Y favorecer una progresión hacia la apreciación sociocéntrica de las necesidades ajenas como criterios para valorar las acciones que son merecedoras de autoestima. Personalmente me gustaría escuchar rápidamente, si se puede, creo que ya, aquí hay más. Para la promoción de la autoestima es necesario transmitir y alentar a otros a que transmiten a cada persona el sentimiento de dignidad, sentimiento de ser un incondicional fin en sí mismo. Salvo por los atributos básicos de la personalidad y teniendo siempre en cuenta la proscripción de la envidia, estimular la autoestima basada en el logro más que en la restricción, ¿no? Porque muchas veces, otra vez aparecen muchos los estereotipos y es fácil decir, es que él viene de un grupo indígena, no, pues vendrá de un grupo indígena, pero, hombre, capacidad suya de inteligencia, de discernimiento, de proposición, y tiene mi admiración, ¿no? También sugiere diversificar las dimensiones que sirven de pauta para clasificar a las personas y con arreglo a las cuales las personas se clasifican a sí mismas. ¿Y qué es esto? O sea, pues es que socialmente en nuestro país lamentablemente tenemos cierto menosprecio por lo indígena, por lo comunitario, cuando muchos de nosotros, nuestros abuelos, pues vienen de ahí, ¿no? Y hemos aprendido a veces, no porque querramos, sino la propia sociedad aprende mucho a mantener cierto desprecio o una minimización o una desvalorización del otro. El primer derecho básico es el derecho al trabajo. El segundo derecho básico es el derecho a participar en las decisiones que afecten las condiciones en las que uno trabaja, ¿no? Y eso es Y bueno, aquí ya mi caricatura de Mafalda, ¿no? Que me encantó porque creo que hace comprensión y respeto, eso es lo importante para convivir con los demás y sobre todo entender bien que uno, no creer que uno es mejor que nadie o que todos, ¿no? Y creo que ahora sí ya se acabó mi presentación. Opiniones, comentarios. Sé que fui un poco rápido, pero pues ya teníamos el tiempo encima. ¿Ya se recordaron un poquito sobre este texto? Porque ya lo leyeron, hicieron un mapa. De hecho, lo vimos la sesión pasada, pero pues sí, les he pedido que también dentro de todo hagan mapas que sinteticen de alguna manera los temas para que ustedes puedan recurrir, pero esta sí es una exposición detallada. ¿Ya se acordaron que algunos de ustedes me ayudaron a leer todas estas prescripciones y las recomendaciones o no? Se fueron varios, pero a ver. Sí, profesora. ¿Sí se acordaron? Muy bien. ¿Qué les De- pareció? Ajá. Pues bueno, a mi parecer creo que incluso nos va a servir ahorita que regresemos ya a presenciales, pues un pequeño repaso, ¿no? Más, bueno, también por parte de mis compañeros que sí pues nos ayudaron también a mostrarnos sus mapas y a explicarlo pues en unas palabras más entendibles, vaya, que lo que viene en el texto como tal, ¿no? Y pues ahorita usted pues también el repaso también nos va a ayudar mucho. Y a recordar, porque sí, pues la verdad yo tampoco estaba como al 100 como al pie con el texto y pues ya tenía rato que no lo había leído, la verdad, pero pues sí, me ayudó bastante. Qué bueno. De hecho, tenemos por ahí, voy a ver, de hecho, este era el que más me interesaba, pero tenemos por ahí, creo que el de Moscovici también, ya la clase que entra les voy a pedir ayuda porque no voy a poder leer todo ya saben que no tengo tanta habilidad para hablar y hablar y hablar y hablar, siempre necesito que me ayuden, pero podemos rápidamente dedicar la siguiente sesión a esa revisión. Ya vi, nos quedan algunas lecturas, pero me parece importante antes de seguir, pues regresarnos un poquito al primer momento a esta discusión sobre la psicología política,
que ahorita les va a servir porque acuérdense que en el reporte sí les pido que cada equipo pueda decir, bueno, ¿y yo qué entiendo que es la psicología política? ¿No? Porque ahí es el punto de partida, contextuar el estudio que hicieron en el ámbito de la psicología política, y no significa revisar o sí todos sus mapas conceptuales sobre el tema, pero de eso es decir, mira, a mí la definición o la explicación que más me convence es esta. Sí, pero yo creo que se complementa con esta otra, y a lo mejor solo refieren 2 autores, no tienen que referirlos a todos, pero es eso, es apropiarse y decir, o sea, a mí me gustaría mucho que después el trimestre que entre alguien que les diga, ay, es que esa materia es psicología política. No te preocupes, mira, la psicología política, mira, te doy una definición, ¿no? Que ustedes lo puedan explicar. Y por eso el ejercicio de que también intento en cada clase de que puedan aterrizar la parte conceptual en un ejercicio práctico para que le vayan perdiendo el miedo a hablar de conceptos, de modelos teóricos y demás. Y ya me tardé, pero bueno. Les agradezco mucho. Nos vemos el martes en nuestra aula. Con mucha alegría nos veremos. Y bueno, ahí les voy a mandar un pequeño cuestionario ahorita sobre la psicología política, a ver qué me pueden decir. No tienen que revisar nada, solamente decirme qué es la psicología política, con 3 palabras, ¿vale? Sí, maestra, gracias. Bueno, que les vaya Ok, muy bien. profesora, gracias. Estén muy bien. Nos vemos el próximo martes en nuestro Hasta luego, aula. profesora. Gracias, maestra. Hasta luego. Vaya muy Bonita bien. tarde. Hasta luego.